Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra y acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia y en nuestro canal. Esta vez con estas fundas para tarritos. Miren qué preciosura, llena de tulipanes, que las podemos emplear en frascos, en tarros, en latitas. A mí me gusta mucho utilizar las latitas que nos quedan en casa y como ven no las forro, me encanta el efecto que le da el brillito de la lata y todo lo que le podamos decorar, ¿no? Con las fundas. Miren qué bonito. Esta, por ejemplo, tiene un punto canasto, punto cesto, y esta también, que la venía mostrando en Facebook, la venía compartiendo con todos ustedes. Y bueno, es uno de los pedidos que me han hecho con tanto cariño. Como siempre, tratamos de buscar el tiempo y ir haciendo cada trabajito que queremos compartir con ustedes o que nos van dando ideas, y está buenísimo, es una de compartir. Y bueno, acá está realizado precioso. Este es más chiquitito, una monada, la verdad, precioso. Con el material, como siempre les digo, utilicemos lo que tenemos en casa, o si no, lleva muy poquito material. Puede ser hilo de algodón, puede ser lanas acrílicas como uso yo, que ustedes saben que amo los colores que tienen y tienen mucha vida, me encanta, pero eso es a elección. Es un trabajo que se hace rapidísimo y lo pueden emplear en un montón de otros. Pueden hacer todo un juego, pueden hacer una fuente con el mismo canasto, pero bajito. Bueno, ya en el tutorial les voy a ir tirando ideas como para dónde utilizarlo y cuántas otras cosas más podemos decorar. Vamos a tejer. Acá estamos con esta variedad, miren qué bonitos, cuántos tamaños, para hacer esta belleza de guardatodo, guardatuti como les digo yo. Este es el original que venían viendo en la foto, lo que pasa que ya tiene muchos años, pero yo lo sigo utilizando. Y esta es el mismo, nada más que en un tamaño más pequeño para una latita de estas de las comunes de tomate, bueno, esas latitas. Y este es un modelito similar, tiene el punto canastito. Entonces los tulipanes están igual, todo está de la misma manera, simplemente que le cambiamos un poquito, le variamos para que aprendan también otro puntito más si quieren hacer un conjunto. Pueden utilizar frascos, tarritos plásticos, latitas como utilizo yo, y bueno, puede ser hilo de algodón, lana, elijan colores bonitos para combinar sus tulipanes, y si pueden 2 tonos de verde como tengo yo, un poquito más oscuro y el clarito para combinar, que queda muy bonito. Bueno, aguja. Voy a utilizar esta de 4.5 milímetros, que es la que más utilizo cuando tejo con esta lanita doble o con un hilo finito doble. Esto, como siempre les digo, depende del material que ustedes vayan a utilizar. Tijera, todo lo que necesitamos, que siempre tenemos que tener a mano para hacer nuestros trabajos. Bueno, vamos a comenzar. Yo me voy a hacer la base para este tamaño de lata. Y comenzamos así. De este tamaño que yo les voy a mostrar, ustedes van o a agregarle más hileras o menos. ¿Ven? Como yo lo hice más pequeñito, pero ya les voy a explicar. Vamos a hacer un anillo mágico. Elijan el color que quieran hacer su base, porque está imitando un canastito. Entonces ustedes elijan el color y luego los colores para el tulipán. Por eso yo elegí este color que es neutro, es un natural con uno un poquitito más subido. Puede ser un marroncito, puede ser, no sé, gris, puede ser algún color que sea neutro para que los protagonistas sean los tulipanes. Entonces buscamos algún color que no sea tan fuerte como el color que vamos a elegir para las flores. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico de esta forma, enrosco aquí, suave, voy a pasar la aguja, voy a buscar mi lazadita, traigo y hago mi primer cadena. Saco el dedo, me va a quedar este anillito. Este anillito yo lo voy a llenar con 12 varetas. Entonces voy a levantar 1, 2, 3 cadenitas para darle la altura de mi primer vareta. Voy a tomar lazada, introduzco la aguja por dentro del anillo, traigo la lazada, me quedan estas 2 lazaditas en la aguja más la de la primer vareta. Tomo hebra, cierro primero estas 2, tomo hebra y cierro las otras 2. Ahí hice mi primer vareta
la común, ¿no? Una vareta común. Voy a tomar la lazada y vuelvo a hacer lo mismo. Paso por dentro del anillo, traigo, engancho, cierro estos dos, engancho mi hebra y cierro estos dos. Bueno, así vamos a ir formando estas varetas más la que hicimos en inicio, que eran 3 cadenitas. Vamos a completar las 12 y cerramos este anillito mágico. Yo me voy a quedar tejiendo y luego les cuento cómo cerramos esta vuelta y cómo seguimos. Bueno, acá yo completé mis 12 varetas y ahora tengo que cerrar este anillito. Voy a agarrar esta colita, sujeto estos puntos y empiezo a ajustar. Ajusto y ahí se cerró. Por eso se le llama anillo mágico o nudo mágico o nudo deslizado. Porque nosotros tiramos, empieza a deslizar la lana, a enroscarse y cierra a la perfección. Entonces, voy a cerrar esta última vareta con la primera. La primera eran 3 cadenitas. Entonces voy a buscar la tercera cadenita que hice, pincho y voy a traerme una lazada. La paso por ahí y la paso por la última vareta. Así ya cerramos esta hilera con 12 varetas. Voy a volver a levantar 3 cadenitas porque voy a hacer una hilera más de varetas. Entonces, yo aquí ya tengo la de la hilera anterior y la nueva. En este mismo punto voy a hacer 2 varetas. Esta hilera se trata de aumentos. Entonces, en cada punto que me encuentro de base, le vamos a hacer un aumento. O sea, vamos a tejer 2 puntos juntos por punto de la hilera anterior. Acá voy a hacer otra vareta en la segunda de abajo y una más. Ahí estoy haciendo mis aumentos. 2 en esta, 2 en esta y 2 en cada uno de estos puntitos que me encuentro de la hilera anterior. Recuerden que yo explico siempre para toda la gente que se está iniciando en el tejido y parece algo muy básico, pero los que no saben recién están aprendiendo y esto yo se los explico despacito por esa razón. El que ya sabe tejer obviamente lo va a hacer rapidísimo. Me voy al punto de al lado y vuelvo a hacer 2 varetas. Así va a ser toda esta hilera. O sea que teníamos 12 puntos de base y nos vamos a encontrar al final con 24 puntitos. Me voy a quedar haciendo 2 varetas por punto. Cuando llegue al otro extremo les cuento cómo seguimos. Acá hice mis 2 últimas varetas y la voy a unir a esta última con la primera. Nuevamente buscamos las 3 cadenitas, pincho, traigo mi hebra hacia adelante, la paso y la paso por la última. Este se llama punto raso, punto deslizado, punto enano. Nos sirve para cerrar hileras y para hacer otros tejidos muy bonitos. Bueno, les voy a contar algo. Tiro un poquito la colita porque les quiero contar. En esta latita yo le voy a hacer otra hilera más de varetas. ¿Ven? Porque me falta. Si ustedes tienen un frasco, lo mismo van a hacer. Van a ir midiendo y ver qué cantidad o qué espesor les faltaría. Si yo tendría que hacer esta pequeñina, miren, hasta aquí estaría perfecto. Entonces, ¿qué le agregué yo? Mi tercera hilera, en vez de hacer varetas, son puntos bajos. Estos chiquititos son puntos bajos, porque si yo hacía vareta, me iba a quedar demasiado grande para el tamaño de esta latita. El aumento de los puntos bajos se hace exactamente igual como lo voy a hacer con las varetas. Nada más que si eligen un tamaño más pequeño, lo hacen con puntos bajos y le van a hacer la misma cantidad de aumentos que yo le estoy haciendo o que le voy a hacer a esta que es más grande. O sea que vamos a levantar nuevamente 3 cadenitas, 1, 2 y 3, que es mi primer vareta. En esta no voy a hacer aumento, en la que viene sí. Entonces, en esta vareta que viene, le voy a tejer 2 varetas o 2 puntos altos, también se llama punto alto, bueno, también tienen varios nombres. En la que viene solamente una, ahí. Y en la que sigue 2. Esta es una manera de hacer un círculo y que quede bien, que quede parejo. Entonces, en una hacemos una sola vareta, en la que viene le hacemos el aumento, tejemos 2. En esta que sigue, 1. En la que sigue, 2. Y así sucesivamente hasta terminar toda la hilera.
yo me voy a quedar tejiendo esta vueltita, en esta me toca una y en la próxima 2. Bueno, así van a ir haciendo este aumento intercalado hasta cerrar esta hilera, que es la que nos va a cubrir la latita. Ustedes fíjense el frasco, tarrito, lo que tengan para hacer esta canastita y se van a ir fijando la base. Yo me voy a quedar tejiendo y después les cuento cómo seguimos. Llegué a mi última vareta, entonces voy a cerrar igual que hice con las hileras anteriores, con un punto corrido, paso y paso. Ahora yo voy a medir y esto está perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una hilera de varetas. Lo que les contaba, este mismo aumento que hicimos en este, lo hacemos en la pequeñita, pero solamente con puntos bajos, para que no se nos crezca demasiado, va a quedar grande y no le va a quedar bien. Vamos a hacer toda una hilera, levanto mis 3 cadenitas, toda una hilera de varetas o punto alto, sin ningún tipo de aumento. Acá vamos a comenzar a hacer la pared de este cesto. Otra cosa que no les conté y les voy a contar ahora es que con esta tercera hilera nos vamos a encontrar con 36 puntos. Y este punto de tulipán, cada 3 puntos va un tulipán. Entonces tenemos que ir contando de 3 en 3. Es múltiplo de 3. De 3 en 3 y nos va a entrar justito un tulipán. Vamos a dejar 2 puntitos al aire que ya se los voy a explicar. Y otro tulipán. Entonces, como aquí nos encontramos con 36 puntos, creo que va a andar bárbaro. Si no es así, no se hagan ningún problema. Si ustedes le tienen que dar algunas varetitas de más o quizás tengan menos, no se hagan problema porque se puede adaptar. No tiene que ser tan rígido. Es una artesanía. Sí tenemos que tener cuidado de que quede prolijo. Pero si sobran puntos o faltan puntos, no es la muerte de nadie. Por favor, porque he recibido muchos mensajitos que se hacen mucho problema porque si no le falta un punto o le sobró, no se hagan problema porque tiene solución. Le podemos agregar, se puede hacer un aumento por ahí perdido o se puede hacer una disminución. Este es un tejido tan hermoso que realmente un detalle tan pequeñito no se nota y nosotros podemos darle solución a un tejido y no rompernos el coco porque no vale la pena. Es un trabajo precioso. Sí, lo tenemos que hacer prolijo para que quede bonito, pero hay que divertirse, hay que jugar con esto, hay que tomarlo con mucho cariño y no que sea tan rígido. Por lo menos es mi forma, mi estilo. Yo siempre les digo, disfruten del tejido que es hermoso y todo tiene solución, se puede adaptar a la perfección. Bueno, acá llegué a mi última vareta y lo voy a cerrar como lo veníamos cerrando, con un punto corrido. Bueno, esta es la base para mi canasta. Es como un casquete muy cortito, pero va perfecto. Yo no lo quiero hacer muy grande para que no baile tanto. ¿Ven? Va perfecto. Ahora comienza el dibujo del canasto. Este dibujo es muy fácil, lo vamos a hacer en puntos relieve. Tiene 3 puntos en relieve hacia adelante y 3 puntos en relieve hacia atrás. Todo alrededor es de la misma manera. Vamos a comenzar con este punto, con 3 cadenitas para mi primer vareta y yo voy a comenzar con el punto en relieve para atrás. Voy a tomar la lazada y voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante, abrazo la vareta que me encuentro aquí, ahí, ¿ven? Y me voy a traer esa lazadita, me encuentro con la forma para hacer mi vareta común. Cierro estas dos y cierro estas dos. Recuerden que la vareta simple se cierra en 2 tiempos. La voy a hacer otra vez. Tengo aquí mi lazada, paso entre medio de las 2 varetas la aguja, abrazo esa vareta y voy para atrás. Engancho la hebra y la traigo. Voy a cerrar estas dos y cierro estas dos. Ahí. Ahora me tocaría las 3 de adelante. Entonces tomo la lazada, paso de adelante hacia atrás, abrazo la vareta de atrás hacia aquí, hacia adelante, tomo la lazada y hago mi vareta. Cierro en 2 y cierro en 2. Ven, acá ya tengo mis 3 varetas en relieve hacia atrás. Acá tengo la primera que va hacia adelante y vuelvo a hacer las otras 2. Tomo la lazada, abrazo mi vareta desde el lado de aquí de adelante, tomo hebra, traigo, voy a cerrar estas 2
y cierro estas dos. Y va de nuevo, hacia adelante, cierro en 2 y cierro en 2. Ahora voy a repetir estas 3. Entonces tomo la lazada, de atrás hacia adelante abrazo la vareta y formo la vareta común, como siempre. Así, cierro en 2 y así, cierro en 2 y cierro en 2. ¿Ven? Entonces vamos a ir intercalando y le hace esta formita tan bonita que simula muy bien un canastito. Ahí va de nuevo. Estas van para adelante, 3 y 3 van a ir para atrás. Ahí. 3 van para atrás, acá, y 3 para adelante. Así toda la hilera. Cuando llegue a la otra punta les muestro cómo seguimos, pero miren qué bonito, ¿ven? Ya va tomando forma. Ahora cuando cierro esta hilera les comento para hacer este punto, que es lo mismo, pero bueno, lo planteamos de otra forma. Yo me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Miren, acá me encontré con estos 3 que están hacia adelante y con estos 3 que están hacia atrás. Voy a cerrar la hilera, como cerramos todas estas hileras, con un punto corrido. Voy a tirar un poquito la hebra porque les quiero explicar algo. Acá, si yo quiero seguir para este punto, voy a respetar las que están hacia adelante, siempre hacia adelante, y las que están hacia atrás, siempre hacia atrás. Todo el alto que le queramos dar o que necesite el envase con el que vamos a forrar. En cambio, este es exactamente lo mismo, con la diferencia de que, por ejemplo, si yo quiero hacer este punto canasto, aquí, este que está hacia atrás, lo voy a hacer hacia adelante. Y las que están hacia adelante, las voy a hacer hacia atrás. O sea que va a ser una hilera intercalada con la otra. En la próxima hilera, las que estaban hacia atrás, las hacemos hacia adelante. Es solamente cambiar la posición de la puntada, de la vareta. Miren, por ejemplo, yo voy a levantar mis 3 cadenitas. Esta siempre se va a mantener igual porque es la subida. Si yo quisiera hacer este punto, les voy a explicar acá un pedacito nada más, en estos dos, para darles el ejemplo. Tomo la lazada y esta está hacia atrás, entonces yo la voy a tomar hacia adelante. Y ahí es donde se va a intercalar y va a ser esa forma de canasto. Estas que están hacia adelante, ustedes ven que el relieve está para arriba, las tomo de atrás. O sea que estoy intercalando la posición de las varetas. Es nada más ni nada menos que eso. Es un punto divino y pueden hacer los dos y hacerse un regio conjunto. ¿Ven cómo va cambiando? Acá por ahí porque tiene solo 2 hileras y se nota poco, pero es este punto divino, ¿ven? Que se van intercalando. Entonces pueden hacer este y pueden hacer este. Yo voy a seguir con este, solo que tejí este pedacito para que ustedes vean que es muy fácil y pueden hacer los dos y aprovechar y hacerse un juego precioso de canastitos. También pueden variar el color de la base, bueno, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, yo voy a seguir con las líneas verticales. Entonces, este que está para atrás, yo en este caso las voy a hacer para atrás y las que están para adelante. Así voy a hacer el mismo punto que hice en el canasto original de los tulipanes. Ven cómo se enmarca bien las que están hacia adelante y las que están hacia atrás. Voy a continuar esta hilera y las hileras que me hagan falta o que a mí me guste hasta donde llegue mi cesto, mi canastito, y luego cuando obtenga esa altura ya les muestro cómo seguimos. Pero esto es repetir y repetir. Solo que les quería explicar cómo hacer el otro punto canasto que también es precioso y tan fácil. Entonces es solamente intercalar las hileras. Una para adelante, otra para atrás. Así, fácil. Bueno, me quedo acá tejiendo y luego les muestro cómo seguimos. Miren, acá ya probé. Hasta aquí voy a llegar con mi puntito canasto hermoso también. Muy bonito queda. Y ahí es donde ustedes eligen, porque si es más largo, bueno, le pueden dar más altura, le dan unas hileras más. Si es más bajito, obviamente menos hileras, porque ustedes pueden emplear un montón de tamaños para hacer todo un juego y va a quedar muy bonito. Lo voy a sacar y aquí lo voy a cortar. Esperen que vamos a ajustar ahí. Para cortar, les cuento, para los que se están empezando, hago una cadenita más porque va a ser la que ajuste mi nudo. Corto, tiro
y ajusto. Esta hebra luego la vamos a esconder, o la escondemos ahora cuando empezamos a tejer, o la llevamos por aquí adentro para que no se vea. Bueno, acá yo le voy a hacer esta hilera con medias varetas en verde. En este yo le hice un punto cangrejo. Si ustedes quieren le pueden hacer algún puntito como decoración, si ustedes quieren. Yo ahora le voy a hacer medias varetas. A este no le voy a hacer nada, directamente voy a hacer medias varetas. Voy a empezar, bueno, voy a comenzar aquí mismo. Vamos a hacer lo mismo. En vez de hacer con 3 cadenitas, pueden levantar 2 cadenitas y le dan la altura a la media vareta. O también pueden hacer una sola cadenita, toman la lazada, pinchan en el mismo lugar, traen la hebra y toman la lazada y cierran todo junto. ¿Ven? Pueden hacerla así también a la media vareta. Y si no, 2 cadenitas de altura y listo, sirve también como media vareta. Entonces, voy a tomar la lazada, me voy al punto de al lado. Si ustedes se fijan, yo me voy llevando estas colitas y las voy a ir guardando dentro del tejido. ¿Ven? Ahí quedan bien guardaditas ahí. Traigo mi hebra para adelante y me encuentro con estas 2 lazaditas más la que tengo en la aguja. Tomo hebra aquí y cierro todo junto. Esto sería media vareta, ¿sí? Bueno, voy a seguir tejiendo una al lado de la otra toda esta hilera de medias varetas o medio punto alto o medio punto, como le digo yo. Ahí está. Bueno, así vamos a ir haciendo medias varetitas todo alrededor. Cuando llego a este extremo les cuento cómo seguimos. Llegué a mi última media vareta y la voy a cerrar con la primera, con un punto corrido. Voy a buscar esta cadenita que tiene sobre el punto, paso mi aguja y paso. Una cadenita más para hacer el nudo y voy a cortar. ¿Por qué? Porque yo voy a combinar los verdes. Y quiero contarles otra cosa. Si ustedes se fijan, este es un hilo de algodón con unos hilitos como brillosos, parece hilo con seda o le llaman así. Y esto es lana acrílica. Así que imaginen que yo no respeto, a mí me encanta un material y lo uso. Me gusta mucho mezclar y los que conocen más o menos cómo estoy tejiendo, cómo hago mis trabajos, yo mezclo los materiales que a mí me gustan, los que me llegan. Ahora tengo hilo de algodón y tengo esta lanita bebé doble. Bueno, seguimos. Ahora lo que voy a hacer es la base para mi tulipán. Y yo la voy a combinar con otro verde. Si ustedes quieren, siguen con el mismo verde. A mí me gusta combinarlo. Voy a buscar este que tengo por aquí. Es un verde clarito, como para hacerle las hojitas, vendrían a ser del tulipán. Entonces, este punto lo vamos a hacer cada 3, les dije, ¿no? Bueno, vamos a hacer así. Voy a levantar 3 cadenitas. Voy a hacer una cadenita más y voy a hacer otra vareta pinchada en el mismo lugar. Ahí, se me enredó un poquito, ahí está. Me va a quedar como una especie de V, podría decirse. Bueno, ahora voy a tomar una lazada, voy a saltar 2 puntos de base y en la tercera voy a hacer otra vez lo mismo. Una vareta, una cadenita y otra vareta pinchada en el mismo lugar. ¿Ven? Hace como un triangulito invertido. Así. Toda la hilera se va a tratar de este trabajo. Voy a saltar 2 y en la tercera hago lo mismo. Vareta, cadenita, vareta. Hay otras formas de hacer estas hojitas para tulipanes, pero bueno, en este caso les voy a mostrar este. 1, 2 y en la tercera hacemos nuevamente ese triangulito invertido, ¿sí? O una V, como lo suelen llamar. Así vamos a hacer toda esta hilera y ya después les cuento cómo seguimos. Aquí estamos, nos encontramos con las últimas hojitas y la primera. Voy a buscar esa tercera cadena, pincho y vuelvo a hacer un punto corrido, punto deslizado, bueno, y una cadenita más porque voy a cortar. Corto, tiro y ajusto. Ahí. Ya tenemos la base para los tulipanes. Una belleza. La verdad es un trabajo precioso. Vamos a elegir colores para los tulipanes. En este caso yo voy a utilizar este color precioso y tengo por aquí estos 2 amarillitos.
yo mezclé un amarillo bien fuerte y uno suavecito, porque me encanta el efecto que le da. Ya tengo mis dos colores. Les cuento que vamos a trabajar con los dos colores a la vez. Acá no se corta. Entonces, vamos a empezar así. Voy a hacer en el medio de este triangulito invertido, de estas dos hojitas, o que simulan ser hojitas, vamos a hacer varetas. Levanto 1, 2, 3 cadenitas para mi primer vareta. Hay varias maneras de hacer este tulipán. Yo les voy a explicar esta forma que hice en este caso. En otros trabajos les explicaré cómo se hacen los otros, pero este es precioso y bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer 8 varetas o 7. Ustedes depende el material que vayan a utilizar. Si es muy finito, entonces agréguenle más varetas. 10, 12, si es finito. Si es muy grueso, por lo contrario, le hacen menos. Pueden ser de 5. Este punto yo lo hice en la manta. Si ustedes recuerdan, o el que no conoce, puede ir, que le vamos a dejar aquí, para que vean el punto de mi manta que también está el tulipán. Y es realmente precioso, lo podemos emplear en infinidad de trabajos, hasta en prendas, queda muy muy bonito. Bueno, este mismo punto lo tenemos en la manta, solo que en la manta tiene menos cantidad de varetas. Acá, como esto es un trabajo muy decorativo, es lindo que resalte bastante. Entonces yo le hice entre 7 o 8 varetas. Vamos a ver. Ahora hago 2, 3, todas pinchadas en el mismo lugar, 6 y le voy a hacer 7. Ahí. Si ustedes quieren, le pueden hacer 8. Yo le hice 7. 7, 8. Quedan bien las dos. Ustedes se fijan. Tiren esta colita un poquito más larga para que no se les vaya a escapar. Y regresan con la aguja a la primer vareta. En este caso tengo aquí 3 cadenitas, entonces voy a contar 1, 2, 3 y pincho en esa tercera cadena. Voy a buscar el rulito que dejé de mi última vareta, ahí, y me lo voy a traer. Lo paso por esas 3 cadenitas, así. Ajusto bien y hago una cadenita. Entonces ahora voy a incorporar el nuevo color. Esta la dejo de este lado, esta hebra. Y mi nuevo color, que va a ser el amarillo, dejo una colita ahí aproximadamente unos 10 centímetros. Apoyo con todas estas que las voy a ir llevando y hago una lazadita en ese último punto que tenía en la aguja. Entonces, tomo la lazada como para hacer la primer vareta. Voy a cruzar todos estos hilitos para envolverlos y me los voy a ir llevando. Y voy a pinchar en este juego de hojitas y voy a repetir este mismo punto. También recuerden que me llevo la lana del otro color porque vamos a tejer con los dos colores al mismo tiempo. Entonces pincho, hago mi primer vareta ahí y así hago las restantes hasta llegar a, yo digo 7 y ustedes se fijan, depende el material que estén utilizando. Pueden ser más, pueden ser menos. Si van a mezclar, como mezclo yo, hilo, lana, no importa. El tema es que si es muy grueso, por ahí le queda demasiado grande. Y si es muy finito, le queda demasiado pequeña. Entonces, fíjense con qué material hacen la florcita. Bueno, yo acá tengo 6, me falta una más. Dejo este rulito un poquito largo para no perderlo, que no se me desarme el punto. Y vuelvo a la primera. Pincho en la primera. Voy en búsqueda de este rulito, lo ajusto un poco y lo paso por esa cadenita, por esa cabecita de mi vareta. Ahí. Hago una cadenita para ajustar bien y voy a bajar el color amarillo y voy a levantar el color lila. Y hago exactamente lo mismo que hice recién. Este amarillo queda abajo, tomo una lazadita para traerme el lila a mi aguja, ahí. Estas me las voy llevando un poquito más. Luego todas estas hebritas, estas colitas, ya las saco para que no me sigan molestando. Simplemente me las llevo un poquito para después no tener que esconderlo. Estoy haciendo un trabajo previo a cuando tengamos que empezar a esconder todas esas lanitas. Entonces, si aprendemos a llevarnos las colitas o estos restitos, está perfecto. Y en estos restitos también viene mi color que estoy utilizando. Bueno, voy a repetir exactamente lo mismo. Tomo la lazada, me voy al juego de hojas y vuelvo a hacer 7 varetas. Ahí, 1, 2, 6 y una más. Y 7. Miren que traigo mi lanita. Otra de las cosas,
siempre mantengan la lana, el hilo, todo lo que estén tejiendo flojito, que no les tire porque si no les va a tensar el trabajo. Bueno, vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Ahí voy a la primera, busco ese rulito, lo ajusto y me lo traigo. La cierro y ahora bajo este y subo el amarillo. Estas colitas, esperen que la voy a girar, miren cómo va quedando atrás, ¿ven? Que nos vamos llevando todas estas cortitas, las voy a sacar, así ya no me molestan, hasta la verde vino. Bueno, me voy a quedar con estas dos, nada más, para que vean cómo seguimos con este tejido. Ahora, levanto el amarillo, bajo el lila, hago el rulito con el amarillo, ajusto con el lila y continúo con el mismo punto. Ahí, sigo con este lila sobre las hojas y vuelvo a repetir las 7 varetas, ahí. Es un trabajo fácil, pero tienen que prestar atención. Si no, tendríamos que cortar cada vez que cambiamos de color o tendríamos que tener tanta cantidad de ovillitos de como tulipanes lleve este arreglo. Entonces así es mucho más fácil, queda bonito y también queda prolijo, queda muy lindo. Bueno, acá tengo los 7, hago lo mismo. Así nos vamos a ir dando toda esta vuelta. ¿Ven? Bajo uno, subo el otro. Siempre cuidando de ajustar con el que dejamos, ahí para que no nos quede flojo este puntito. Ajustamos con el amarillo y no nos quede muy flojo el lila. Bueno, qué hermoso, les cuento. En algunos lugares ustedes tendrán muchísimo calor, pero acá empezó a nevar y está realmente maravilloso, hermoso, pero muy, muy frío. Vamos a darle color a este invierno con estos tulipanes divinos y decoramos nuestro hogar, decoramos un rincón, tenemos todo más organizado, más ordenadito y bonito, porque este es un trabajo muy muy lindo. Miren qué linda combinación. Bueno, así me voy a ir dando toda la vuelta, subo uno, bajo el otro, hacemos ese cambio, después vamos a sacar todas estas hebritas que sobran, las vamos a ir escondiendo. Yo me voy a quedar tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Acá terminé con el último lila, pero no corto todavía la hebra, me la voy a seguir llevando haciendo el último amarillito. Ahí voy a hacer el último y me llevo igual esta hebrita, no la voy a cortar todavía. Vamos a hacer el último tulipán, 6 y 7. Hago el último tulipán, cierro y esta colita la dejo por aquí. Me voy a ir a buscar el primer tulipán. Aquí atrás está el punto donde lo cerré, acá, donde se cerró el punto, queda bien, acá queda como un capullito. Bueno, acá atrás, donde se cerró con el puntito ese cadena, ahí lo voy a tomar y voy a hacer un punto corrido. Ajusto el amarillo, ajusto, ahí. Y ahora sí voy a hacer una cadenita más. Voy a cortar esta hebra un poquito larga, ahí. Esta también la voy a cortar ahora y tiro, ajusto, ¿ven? Y lo que quiero hacer es esta lila que nos quedó, no tengo una aguja más pequeña, una más finita, la vamos a pasar por dentro de este tulipán, ahí. Si no, con una aguja de coser lana hacen lo mismo, la enhebran y lo pasan, ahí. Y vamos a ir escondiendo. Y la amarilla me la voy a traer para aquí abajo, a ver si puedo engancharla con esta, no es tan finita esta aguja, pero es más finita que la que usé recién. Y lo vamos a ir escondiendo, lo vamos a traer aquí y los escondemos dentro de los puntos, porque no se van a ver estas colitas. Y ahí. O sea que las alejamos de donde están el inicio o los nuditos. Siempre alejamos estas hebritas para esconderlas. Pero bueno, le quería mostrar estas que eran las importantes, que son de los tulipanes. Luego todo esto lo vamos a ir cortando, limpiando, como digo siempre, limpiamos toda esa parte. Y miren qué bonito como está quedando esto. Si quieren, lo vamos a probar. Corremos todo, ahí. Se ajusta un poco porque el punto tulipán ajusta un poco, pero calza perfecto. Miren qué bonito. Qué belleza como está quedando esto. Bueno, nos falta una última parte.
2 hileras más o 3, que ya estamos. Voy a usar nuevamente el verde clarito y ya les muestro cómo seguimos este puntito de aquí arriba. Ahora nos va a tocar hacer esta parte de aquí, que es como una división que vamos a hacer con lazadas. Vamos a remarcar un poco estos tulipanes. Voy a hacer 2 lazadas aquí. Voy a pasar mi aguja por acá abajo, me traigo la hebra y voy a hacer 2 cadenas así larguitas. Tomo una lazada, paso de nuevo, tiro y cierro ahí y cierro nuevamente. Una cadenita al aire y otra vez con lazadas. Tomo la lazada, paso por entre medio de las 2 hojitas, ahí, tiro, ven que la hice bien larga, cierro aquí y cierro aquí. Hago una más, lazada, paso, tiro, la estiro larguita y ahí cierro en 2 y cierro en 2. ¿Ven? Lo que voy a hacer es esto. Es una especie de marco que le doy a los tulipanes y los voy dividiendo y le da una tonalidad preciosa ahí verde. Una cadenita al aire que me va a separar entre tulipán y tulipán y vuelvo a repetir. Paso, tiro mi lazada, cierro en 2 y cierro en 2. La lazada tiene aproximadamente el largo de una vareta. Vuelvo a hacerlo de nuevo. Lazada, tiro, cierro en 2 y cierro en 2. En cada espacio entre tulipán y tulipán voy a hacer 2 de estas lazaditas y una cadenita al aire. Cadenita. Así voy a ir dando toda la vuelta. Paso, tiro, cierro en 2 y nuevamente. Paso, tiro, cierro en 2 y cierro en 2. Cadenita al aire y así me voy a quedar tejiendo. Luego cuando llegue al otro extremo les cuento cómo seguimos. Acá hice mi última cadenita y voy a unir esta hilera con la primera de estas lazaditas que hicimos con esas cadenitas alargadas con un punto raso o punto deslizado. Cadenita y corto. Tiro y ajusto. Bueno, yo les cuento algo. Acá yo ahora lo voy a combinar otra vez con este verde, pero si ustedes quieren pueden seguir con un solo verde y tienen que hacer toda una vuelta de puntos bajos primero. Les voy a contar. Esta tiene una vuelta de puntos bajos y un punto cangrejo, que como el hilo es finito apenas se ve. Esta tiene una vuelta de puntos bajos y arquitos de 2 cadenas entre punto y punto. Entonces le hace como un pequeño vuelo, como un voladito. Eso es opcional. Ustedes le quieren poner un cordón, le pueden poner un cordón, le quieren hacerle otro tipo de punto de terminación, también lo pueden hacer. Saben que siempre les digo, me encanta que cada uno ponga un poquito de lo que les gusta o algún punto que sea preferido. Bueno, eso es opcional. Yo les voy a hacer ahora en cada lazada un punto bajo. Así, levanto una cadenita y hago mi primer punto bajo. Me voy al lado, pincho la lazadita y de paso me voy llevando estas 2 colitas y las voy escondiendo. Punto bajo. Acá donde está la cadenita, paso por debajo, punto bajo. Y en cada lazada, punto bajo. Bueno, así toda esta vuelta va a ser con puntitos bajos. ¿Ven? En cada lazada, que son 2, punto bajo. Y en la cadenita que hace puente, un punto bajo. ¿Sí? Como les digo, si ustedes ven, si es más alto su contenedor y quieren hacerlo un poquito más de vueltas, lo pueden hacer tranquilamente. Si eligen hacer otro tipo de punto, también lo pueden hacer. Eso es a gusto y que disfruten, que jueguen con los puntos, con el material que tengan. Yo me voy a quedar tejiendo esta vuelta y después les muestro cómo lo termino. Bueno, llegamos al último punto y voy a unir con un punto corrido buscando el primero, como cada vuelta que cerramos. Así, con un punto corrido, punto deslizado. Acá está esta opción que yo les decía. Pueden hacer 2 o 3 cadenitas y si quieren saltan un punto y en el próximo hacen un punto bajo. Entonces hacen este puentecito de cadenitas que queda como una puntillita ahí. Esto lo pueden hacer y queda bonito también. Yo en este caso lo voy a destejer para mostrarles y vamos a hacer un punto más. Hoy hicimos un montón de puntos nuevos.
nuevo para el que se inicia, ¿no? El que sabe tejer ya los conoce. Voy a hacer una cadenita, giro mi aguja y me vuelvo al punto primero que tengo aquí. Este. Paso la hebra, traigo la lazada y lo cierro. Es mi primer punto cangrejo. Es un punto que se utiliza muchísimo para todo tipo de bordes, para decoración, para terminaciones y queda precioso. Este mismo punto es el que hice en esta canasta aquí. Queda precioso, muy bonito. Yo lo voy a hacer en el borde de arriba. Entonces, así como tengo esta hebrita en la aguja, tuerzo mi aguja, pincho, me voy hacia atrás, busco la hebrita ahí y la cierro. Voy de nuevo, pincho, traigo la hebra, tomo la lazada y cierro los dos juntitos. Así, punto por punto. Esta es una de las formas de hacer este punto cangrejo. Tiene otras formitas de hacerse y queda muy bonito, que con el tiempo seguramente se los voy a ir mostrando. Bueno, vamos a ir punto por punto hacia atrás, por eso se llama punto cangrejo, porque estamos tejiendo hacia atrás, ya no estamos tejiendo hacia adelante. Entonces queda como una torzadita, queda realmente muy bonito. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esto y ya les muestro cómo terminamos este bellísimo trabajo. Acá ya hice el último. Bueno, esta colita voy a sacar mi aguja, voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante y me la voy a llevar para cerrarlo, ahí. Ahora sí, hago la cadenita para hacer mi nudo, para que no me quede el nudo del lado de afuera. Tiro, ajusto y listo. Lo único que nos queda es girar este trabajo, limpiar todos estos hilos y ya les muestro cómo queda en su envase. Bueno, miren, acá yo enhebré mi aguja lanera, les voy a mostrar para los que se están iniciando en el tejido, y con esta aguja es mucho más fácil o más rápido, como digo, esconderla. Vamos a buscar siempre guardar estos hilitos, esconder estos hilitos. Siempre si tenemos muchos colores, bueno, busquemos el color que le corresponda. No se va a notar, pero siempre es mucho mejor. Ahí los vamos llevando y los vamos escondiendo, los llevamos lejos de los nuditos, cortamos el resto y listo, ya está. Yo ya hice mi limpieza, acá me quedó una colita que se ve que se entreveró en el tulipán. Lo único que nos queda es vestir el tarrito, el frasco, lo que hayamos elegido. Ahí va, ahí. Yo no los pinto ni nada, me gusta que se vea que abajo hay una latita, pero si ustedes quieren lo pueden forrar con papel, lo pueden pintar. Pero bueno, miren qué bonito. Adentro también le pueden poner un cartoncito, como yo les pongo a estos. Miren qué belleza este trabajo, cómo cambia, y nosotros tenemos un montón de tarritos bonitos para decorar, para adornar, para ordenar. Todo hermoso para nuestro rinconcito de tejido o para guardar lápices, para guardar cosas en la cocina, no necesariamente para un taller. Podemos poner cucharones, podemos poner nuestras agujas. Hay un montón de cosas para hacer, para guardar. Esto está divino, realmente precioso, muy vistoso. Les quiero agradecer, las espero para un próximo tutorial que ya estamos trabajando para mostrar y compartirles con ustedes. Las esperamos como siempre en nuestras redes sociales. Si les gusta y nos acompañan a compartir nuestros videos, que los pueda hacer todo el mundo, eso sería fantástico. Y como siempre les digo, dedito para arriba, la mejor onda, y a disfrutar de este arte maravilloso. Como les digo siempre, un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo trabajo.